Del día. Primer punto, aprobación si procede del acta correspondiente a la sesión celebrada el 11 de febrero del 2019. ¿Se aprueba el acta? ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el 11 de febrero de 2019. Segundo punto, dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía en el periodo comprendido entre el 15 de enero del 19 al 25 de marzo del 19. Se adjuntan las copias de los números del 2 al 12 del 2019. Jesús, ¿algo que decir? Pues nada. Tercer punto, aprobación definitiva si procede del Plan Especial de Equipamiento Dotacional de la Ikastetxea de Quinpulene en Gorliz. Aquí poco hay que decir. Ya sabéis que ha estado expuesta, no ha habido alegaciones y nada, hay que seguir para adelante para que hagan las obras de Ikastola. Así que, ¿votos a favor? Queda aprobado por unanimidad el Plan Especial del Equipamiento Dotacional de la Ikastetxea de Quinpulene de Gorliz. Sobre este punto, lo único que se envíe cuanto antes el acuerdo al Gobierno vasco para que empiecen los trámites. Porque parece que para este verano no va a llegar las obras. Ya, bueno, estando como estamos, intentaremos hacerlo lo antes posible. Es muy difícil que se... Bueno, nosotros lo haremos lo antes posible. Lo que dependa del ayuntamiento. Eso es. Y luego, cuarto punto, aprobación provisional si procede de la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Bueno, tal y como se comentó en la Comisión Informativa de Hacienda el 21 de marzo, se propone al Pleno de la Corporación aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana en lo que se refiere al tipo impositivo recogido en el anexo 2, cuya nueva redacción queda como sigue. Anexo 2, tipo de gravamen, sería el 5%, es lo que sometemos a votación. La ordenanza modificada entrará en vigor una vez hayan sido aprobada definitivamente y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación. ¿Votos a favor? Queda aprobada provisionalmente por unanimidad la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, quedando el tipo de gravamen al 5%. Vale, y quinto punto, ruegos y preguntas. ¿Algo? Pues nada, se da por finalizada la sesión. Es que ricasco. Habéis tardado